El cáncer es uno de los mayores problemas de salud pública que existen actualmente. ¿Sabías que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo. 9,7 millones de personas mueren cada año en el mundo debido al cáncer. O lo que es lo mismo, 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida y 1 de cada 6 morirá de cáncer. ¿Pero sabemos realmente qué es el cáncer? ¿Sabemos cómo se produce? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. Para empezar, el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es un conjunto de enfermedades. Existen hasta 100 tipos diferentes de cáncer. ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que en el cáncer se produce un crecimiento descontrolado de células anormales que pueden migrar a otras partes del cuerpo. En el cáncer, en condiciones normales, una célula se va a dividir y dará lugar a una célula normal que reemplazará a las células dañadas o las células envejecidas, las cuales morirán mediante un proceso que se llama muerte celular programada o apoptosis. Las células que no son reparadas también mueren mediante el mismo procedimiento. Este procedimiento en las células normales y en condiciones normales está controlado y está regulado por 3 tipos de genes: los protoncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Cuando se produce una alteración, una mutación en estos genes, se puede dar lugar a una célula cancerosa. Esta célula cancerosa va a tener descontrolado, desregulado el crecimiento celular y se va a poder dividir de forma ilimitada formando una masa tumoral. Esa masa tumoral, ese tumor, podrá ser benigno cuando no tenga la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo, o se considerará cáncer, se considerará un tumor maligno cuando tiene la capacidad de migrar, de instalarse en otra zona del cuerpo. Existen muchas causas para desencadenar las mutaciones en estos 3 tipos de genes. Están factores externos, como todos conocemos, el tabaco sería uno de ellos, o la radiación solar. Pueden ser desencadenantes nuestros comportamientos, una vida sedentaria o una mala alimentación. Podemos heredar las mutaciones de nuestros padres y también pueden ser errores que se producen de manera natural en el proceso de división celular. Los genes de regulación del crecimiento celular son claves en el desarrollo de un tumor. ¿Cómo funcionan estos genes? Lo voy a explicar de una manera muy simple, utilizando los coches. Si pensamos en la célula como si fuese un coche tiene un acelerador y un freno que controlan la velocidad. Y existen los mecánicos que van a reparar el coche cuando el coche no funcione. Cuando el coche no funciona, se elimina llevándolo al desguace. Nuestras células van a funcionar de una manera similar. En nuestras células existen los protoncogenes, que serían como el acelerador del coche. Existen los genes supresores de tumores, que van a ser el freno, y existen los genes de reparación del ADN, que serán los mecánicos. En condiciones normales van a estar equilibrados y existirá un equilibrio en el acelerador, el freno y la reparación del ADN, para así controlar el proceso de crecimiento y de muerte celular. ¿Qué ocurre si se produce una alteración en alguno de estos genes? Si la mutación se produce en el protoncogen, en el acelerador se queda bloqueado. Es como, para que lo entendamos, como si el acelerador estuviese constantemente pisado, no responde a la actividad del freno y las células van a empezar a dividirse de manera descontrolada, dando lugar a un crecimiento tumoral. ¿Qué ocurre cuando lo que está alterado, lo que está mutado, es el freno? Lo que ocurre cuando se muta el gen supresor de tumores es que se inactiva. El freno se bloquea y la célula no tiene la manera de frenar la división celular, provocándose un tumor. Si son los genes de reparación los que sufren una mutación, en ese caso la célula no es capaz de reparar el daño celular, por lo que las células anormales seguirán replicándose, seguirán dividiéndose y se irán acumulando
hasta formar un nuevo tumor. Este proceso, como vemos, es bastante complejo, pero existen otros dos procesos que son claves en el desarrollo del cáncer. ¿En qué consisten la angiogénesis y la metástasis? La angiogénesis es el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos que van a dar y suministrar nutrientes y oxígeno al tumor para facilitar su crecimiento. ¿Cómo se produce? Ya hemos visto que a partir de una célula tumoral se puede ir dividiendo para generar un pequeño tumor que necesitará nutrientes y oxígeno para seguir creciendo. Este pequeño tumor va a emitir unas señales, unos estímulos que va a favorecer y a estimular el crecimiento de pequeños capilares hasta el tumor. Los capilares irán rodeando el tumor hasta generar un circuito que permita que las células tumorales se escapen del tumor primario y pasen al torrente sanguíneo, facilitándose de este modo la migración de las células tumorales a cualquier tejido u órgano, provocando un tumor secundario, un tumor alejado del tumor primario, que es lo que conocemos como metástasis. Hasta aquí hemos visto cómo se desarrolla el cáncer, cuáles son sus inicios a partir de las mutaciones y cómo va creciendo y desarrollándose un tumor y puede generar una metástasis. ¿Cuáles son los tratamientos que existen actualmente? Pues existen muchos tratamientos porque la ciencia ha avanzado mucho. Está la cirugía, que consiste en extirpar el tumor, está la radioterapia, que consiste en incidir en el tumor con una radiación ionizante para modificar el ADN de esa célula tumoral y provocar su muerte. O está la quimioterapia, que es destruir la célula tumoral a partir de fármacos. Radioterapia y quimioterapia no son selectivas de las células tumorales. El problema es que matan no solo a estas células tumorales, sino que matan también a las células normales que se encuentran en proliferación, por lo que tienen muchos efectos secundarios. La ciencia ha seguido avanzando y avanza de manera muy rápida y se está tendiendo a tratamientos dirigidos específicamente para las células tumorales. ¿Qué es lo que se utilizan? Terapias dirigidas a dianas específicas que se encuentran en la célula tumoral, de manera que se pueda destruir selectivamente y se evite que esa célula tumoral migre hacia otra zona del cuerpo. También se están utilizando lo que se conoce como inmunoterapia, que consiste en activar el sistema inmune de tal manera que el sistema inmune del paciente sea capaz de reconocer de manera específica la célula tumoral y destruirla. Como ya hemos visto, hay muchos tratamientos para abordar el problema del cáncer, pero todos ellos tienen efectos secundarios y el mejor tratamiento sigue siendo la prevención y la detección precoz del cáncer. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de los casos de cáncer podría prevenirse. ¿Cómo podemos evitar el cáncer? Podemos evitarlo evitando los factores externos que lo provocan, como son el tabaco, el alcohol, la vida sedentaria o una mala alimentación, y acudiendo a los programas de detección precoz del cáncer. No quiero terminar sin un mensaje de esperanza, porque los investigadores y los oncólogos siguen trabajando de manera intensa en buscar las claves que desencadenan el cáncer para tratar de prevenirlo o tratar de curarlo. Y no sé si lo lograremos, pero lo que está claro es que la investigación avanza de manera rápida para minimizarlo o prevenirlo.